Es un gusto saludarle a cada uno de ustedes en este momento. Es un honor para mí tenerle al pastor Esteban Thompson en este momento, en este lugar, para poder compartir algunas preguntas que queremos hacerle con motivo del aniversario de nuestra congregación, de nuestra amada iglesia, la Iglesia Bautista Ficoa. Gracias, Pastor Esteban, Juan. buenos días. Gracias por la invitación. Amén. Pastor Esteban, yo voy a hacerle algunas preguntas a usted para que la audiencia y aquellos que conocen nuestra iglesia o se han congregado en algún momento en nuestra congregación puedan saber un poco más sobre la historia de la Iglesia Bautista Ficoa. Muy bien. Pastor Esteban, ¿en qué año llegaron a hacer misiones en el Ecuador? Bueno, la historia realmente comienza con nuestro llamamiento y fuimos nombrados como misioneros de la Misión Bautista Foránea en el 11 de febrero de 1987. Pero llegamos aquí después de un año en Costa Rica, entonces llegamos en los principios del año 88. Amén, qué lindo, qué lindo. ¿Por quiénes fueron enviados? Cuéntenos un poco sobre ese llamamiento. El llamamiento comenzó realmente cuando yo tenía 12 y más o menos la misma edad para mi esposa, viviendo en diferentes partes de Texas, pero al mismo tiempo más o menos Dios estaba trabajando en nosotros aún como jóvenes de un llamamiento de misiones, sin saber lo que implicaba. En el transcurso de la preparación de la universidad, nosotros nos conocimos, conversábamos de misiones. Dios nos unió como pareja y nos casamos en diciembre de 1971, pero todavía Dios estaba preparándonos para misiones. Y más o menos en el año 86, 85 por ahí, Dios puso en nuestro corazón un impulso diciendo ya es el tiempo. Y comenzamos el proceso con la Misión Bautista y después ellos nos dieron la oportunidad de escoger en dónde queríamos servir y Dios puso en nuestro corazón el Ecuador y venimos. Amén, qué hermoso escuchar eso, Pastor Esteban. La siguiente pregunta que quiero hacerle, Pastor, es ¿qué les motivó a empezar una misión bautista en el sector de Ficoa, donde estamos ubicados actualmente? Bueno, primeramente déjeme decir que cuando llegamos aquí al Ecuador tuvimos una descripción de trabajo conforme a la misión de ser especialistas en educación cristiana y tampoco yo no sabía qué implicaba esto, pero en llegar y conversar con los líderes acá, habían dos iglesias en nuestro sector, la primera de Baños, la primera de Ambato, pero ninguna de estas dos iglesias tenían pastores. Estábamos aquí en una zona bien amplia con necesidad de obra nueva y Dios comenzó a hacer una obra en nosotros de llamarnos a arrancar una misión, una iglesia, una nueva iglesia. Y otra vez, no sabía yo lo que implicaba. Y yo estaba un poco asustado porque nunca había comenzado una obra, nunca era parte de un equipo arrancando obra nueva, pero sentí que Dios estaba motivándonos a hacer esto y ver la necesidad en una ciudad tan grande de Ambato, que era en ese entonces la mitad de lo que es hoy, era más o menos 200,000, pero tuvimos una sola obra bautista y muy pocas iglesias evangélicas predicando el evangelio. Entonces Carlos y yo en nuestro tiempo de oración fuimos convencidos por el Espíritu Santo trabajando en nosotros, conversando con otros líderes que era necesario comenzar obra aquí en Ficoa. Amén, amén, pastor. Entonces esto me hace preguntarle o hacerle la siguiente pregunta. ¿Fue la Iglesia Bautista Ficoa la primera obra en levantar como misioneros en el Ecuador? Bueno, y yo puedo decir que era la primera que se organizó como iglesia, pero en arrancar obra, Dios había puesto en nosotros oportunidades. Por ejemplo, habíamos trabajado con la iglesia que es en Apatug. Ellos llegaron a nuestra casa en los primeros días de vivir en Ambato pidiendo apoyo. Entonces comenzamos a visitarles ahí en Apatug en ese entonces, en 88. Y Dios estaba abriendo la obra ahí. Ni sabíamos nosotros que éramos misioneros para arrancar obra, pero Dios está hablando a nosotros. Pero después, en forma formal, decidimos abrir dos obras a la vez,
que parecía para nosotros y muchos más una locura, pero Dios estaba en esto de comenzar en La Tacunga y en Ficoa al mismo tiempo. En la misma semana arrancamos las obras. Amén. En números, si usted recuerda, pastor, ¿cuántas iglesias ustedes han tenido la oportunidad de participar en su formación? Bueno, en forma personal, donde éramos nosotros como pareja, como familia, los que estaban arrancando obra nueva, tal vez Carlos y yo podemos contar con unas 35, 36 iglesias, pero en forma general trabajando con otros que son los que están arrancando la obra y nosotros solo apoyando, tal vez estamos hablando de unos 30 más, porque yo trabajo con los que tienen esa visión de abrir obra. Wow, una vida de entrega a la obra del Señor. Pastor, cuéntenos un poco de cómo fueron aquellos primeros años empezando la Iglesia Bautista Ficoa. En la Iglesia Bautista Ficoa, cuando comenzamos, Dios nos permitió arrancar esto dentro de la Casa de la Misión. Vivíamos ahí por los Capulíes y la Casa de la Misión era amplia y decidimos ocupar el garaje de la casa para arrancar la obra. En el principio estábamos con unas pocas familias. Necesito decir algo que ocurrió. Cuando Carlos y yo teníamos esta visión, invitamos unas familias que estaban recién conociendo al Señor a nuestra casa para tener un estudio bíblico. Y tuvimos un tiempo de estudiar la palabra juntos y en esta noche Dios me cogió y me dijo, yo le llamé a abrir un estudio bíblico o a arrancar una iglesia. Ahí hay una distinción. El propósito era distinto. Entonces la siguiente semana hablábamos con las mismas familias diciendo, mire, perdóname, pero el propósito de esa reunión no es arrancar con un estudio bíblico. Podemos estudiar la Biblia, pero el propósito es formar cuerpo de Cristo que va a alcanzar a todo el sector de Ambato. Y es algo interesante. Tuvimos algunos tiempos difíciles, por ejemplo, en el liderazgo, porque muchas familias estaban todavía luchando con su vida del pasado y era difícil para ellos separarse, aunque eran de Cristo. Cristo todavía estaba puliendo sus vidas y no querían lanzarse en áreas de liderazgo, de enseñanza. Y por mucho tiempo Carlos y yo básicamente éramos los principales en predicar y mi esposa en la música y trabajando con los niños mientras yo trabajaba con los jóvenes y adultos. Dios había traído, por ejemplo, desde el principio estaba trabajando con el pastor Galo Montalvo. No era pastor en ese entonces, pero un hombre que estaba dedicado a la obra del Señor y juntos ya estábamos viendo el crecimiento. Después, cuando estas familias tenían firmeza en su disciplina personal, ellos se lanzaron en áreas de liderazgo y la iglesia se formó con líderes. Ahí logramos comprar el terreno donde existe el templo de Ficoa ahorita. La Iglesia Bautista Ficoa goza de un templo bonito, pero al principio era muy difícil no solo conseguir terreno, pero legalizar los papeles para tener un edificio. Y después de eso, legalizar a nosotros como entidad jurídica aún nos costó. Entonces habían diferentes fases, pero Dios ha estado en control de todo. Amén. Como vemos, ¿no? Que puede en ciertas circunstancias de nuestra vida grandes hazañas, pero que el Señor nos ayuda y nos levanta y nos da la victoria. Pastor, ¿cuál fue la participación de su familia en la plantación de esta nueva iglesia? Bueno, en esta iglesia como en las otras, trabajábamos con muchas familias que conocimos por medio de la escuela, porque cuando Carlos y yo comenzamos con nuestros hijos en las escuelas aquí en Ambato, tuvimos bastantes amigos por medio de padres de familia y estos eran los primeros que estábamos visitando. Estas personas, en escuchar el Evangelio, Dios trabajando, abriendo su corazón para entender que la salvación es por gracia, llegaron a ser parte de nosotros. Tuvimos muy pocos que vinieron de otras iglesias. La gran mayoría eran cristianos nuevos, aprendiendo de la palabra, y el gozo de ver, el gozo en nosotros era ver el gozo en ellos de aprender de la palabra. Cuando comenzamos con esta obra,
y con esas nuevas familias, Dios estaba ampliando. Lo que yo me di cuenta es que comenzamos con personas de nuestra edad. Ahora, esto implica que estos miembros ya son viejos como nosotros, porque comenzábamos con familias jóvenes con niños. Ahora, nuestros hijos eran importantes en este proceso porque ellos estaban activamente invitando a sus amigos, activamente fuimos a visitar a sus amigos y sus familias, las familias de ellos, y poco a poco estaban involucrándose en la obra bautista FICOA. Y era interesante que como familia tuvimos el privilegio de trabajar en equipo. Amén, qué lindo ver la participación de la familia misionera en el levantamiento de esta obra, y estoy seguro que en el resto de obras también ellos participaron activamente, ¿verdad? Sí, en muchas ocasiones. Por ejemplo, yo recuerdo que mi hija Karen vino una vez, ella más o menos tenía unos 10 años de edad, y ella dijo: papi, otra vez estamos arrancando una obra y no hay niños para la escuela dominical. Yo dije: vaya al parque para invitar. Y ella regresaba con 6 niñas y ahí arrancamos la escuela bíblica. Qué lindo ver ese espíritu misionero también en cada uno de los miembros de la familia. Pastor, si usted recuerda solo uno, ¿cuál fue el desafío más grande al iniciar la obra de FICOA? El desafío principal que encontramos era establecer quiénes somos. No queríamos tener una iglesia que solo era un club cristiano. Necesitábamos tener un grupo de discípulos de Cristo madurando. Y esto es un proceso, no es de un día a otro. Cuando recibimos a Cristo, Él está comenzando una obra en nosotros. La salvación es segura. Sin embargo, el crecimiento tenemos que dejarle trabajar. Y esta formación, el proceso de moldearnos, no es de un día a otro. Esto era un gran desafío, de mantener nuestros ojos en el propósito de tener cuerpo de Cristo, que tenía principios, que éramos diferentes del resto del mundo, no estábamos solamente imitando al mundo o permitiendo al mundo influirnos, más bien ser sal y luz a un mundo que está en oscuridad y sin sabor. Y con el Evangelio podemos dar las dos cosas: sabor a la vida y también luz para el futuro. Amén, pastor. Muy importante, ¿no?, que una iglesia tenga su identidad y que su identidad nunca se pierda, porque considero yo que una iglesia que pierde su identidad puede abarcar cualquier tipo de ideología o teología. Esto sí es cierto, y lo lindo es, no es la visión del misionero, es la visión de Dios. Y cuando Él comenzó a impresionarme, esto debe ser nuestro enfoque como misionero, yo encontré que las mismas familias tenían la misma idea, el mismo compromiso. Entonces no estaba yo luchando en contra de ellos, estábamos trabajando juntos como familias y como liderazgo interno de la iglesia, decir: no, ese es nuestro propósito. Entonces, como misionero es mi responsabilidad de lanzar la visión, pero lo que Dios hace es Él está replicando esto en todos. No tengo que luchar para buscar la visión. Él pone dentro del corazón del cuerpo que está formando la iglesia. Es algo bastante lindo la forma que Él trabaja. Amén, amén, pastor. Ahora, tanto tiempo ha transcurrido, ¿no?, durante el inicio de la obra, ya por la década de los 90, finales del 80. Estoy seguro, pastor, que usted no abrió la obra y luego apareció ahora. Cuéntenos cuál ha sido su relación con la iglesia durante estos 36 años de historia. Bueno, hermano, es algo lindo en ver la fidelidad de Dios y también la forma que Dios nos llama la atención para ponernos en el lugar preciso, de recordar que la dependencia siempre está en Él. Siendo que en los primeros años aquí en el Ecuador habíamos logrado ver Dios formando iglesias en diferentes sectores. Ya la misión que existía en ese entonces de Riobamba ya estaba formándose como iglesia en los primeros años aquí. La iglesia en Guaranda estaba ya sin nada, estaban ya solo con 6 personas que estaban de vez en cuando reuniéndose para orar porque la iglesia se había cerrado. Y logramos trabajar con ellos para ver la formación de la iglesia en Guaranda. Tuvimos ya la nueva obra aquí en
en Ambato, en Ficoa, y ahí en La Tacunga. Tuvimos oportunidad también de abrir obra ahí en Tena, y la iglesia, que es la primera iglesia bautista de Tena, se formó y formamos todos en el mismo tiempo. Era en el mes de febrero de 1991. Ahora, pocas semanas después de tener la organización de estas 5 iglesias, Carlos y yo estábamos regresando con la familia para lo que la misión llamaba en ese entonces la licencia, de pasar tiempo visitando las obras bautistas en los estados, las iglesias que están apoyando. Íbamos a salir y yo tenía una preocupación bastante grande. Y yo estoy sirviendo en muchos de esto como pastor, como líder principal. ¿Qué va a pasar con estas obras? Pero hermano, Dios en su fidelidad, desde más o menos noviembre del año anterior, de la 90, Dios comenzó a llamar a hombres al ministerio pastoral. Y mi preocupación, Dios estaba respondiendo diciendo: no se preocupe, hijo, ya tengo un plan perfecto. Y poco a poco Dios estaba llamando. Riobamba tenía su pastor, Guaranda tenía su pastor, Ficoa tenía su pastor, La Tacunga tenía su pastor, Tena tenía su pastor. Y cuando salimos nosotros gozándonos que ya teníamos el privilegio de decir a las iglesias en los estados: Dios escucha la oración de la iglesia. Dios ha dado 5 nuevas iglesias con 5 pastores que están proclamando el evangelio. Ahora, salimos nosotros y estábamos fuera casi 6 meses. Y regresamos en ver que todas las iglesias habían crecido en nuestra ausencia. Esto se ponía todo en claro. No soy yo tan importante, Dios es importante y el Espíritu Santo sigue trabajando, pero Él sigue ocupándonos a nosotros. Comenzamos otras obras y en la misma forma entregando a hombres llamados de buen testimonio, firmes en la doctrina, y hasta el día de hoy Dios provee pastores para las iglesias locales. En este tiempo, por ejemplo, Galo Montalvo llegó a ser el primer pastor titular de la iglesia, porque yo como misionero arrancando la obra estaba sirviendo como pastor, pero después de esto él tenía un acompañante joven que estaba ya dedicándose al ministerio, Patricio Pérez, y Patricio llegó a ser pastor y sirvió por algunos años también. Después de esto llegó Pablo Martínez, y él ya invitó a un joven para acompañarle en su último año de servicio pastoral, y es Juan Cisneros, ahora mi pastor. Es la historia que Dios tiene para la obra de Ficoa, fiel. Qué lindo, y podemos ver la fidelidad de Dios en esta congregación. Alguien decía: ¿cuál es la historia corta y cuál es la historia larga de esta iglesia? Pudiéramos decir, la historia larga empezó hace más de 2000 años, sí, de la iglesia. Exacto. Amén. Pastor, quiero hacerle la siguiente pregunta. ¿Cómo ve usted a la iglesia cristiana evangélica en Ambato, en la provincia de Tungurahua, a nivel nacional, a nivel de Latinoamérica? ¿Hay crisis en la iglesia evangélica? Qué duro es hablar de esto porque me causa una tristeza. Lastimosamente, yo mencioné antes que la importancia de una iglesia es ser influencia al mundo y no dejar al mundo influir a la iglesia. Yo veo que hay muchas iglesias que han dejado la palabra a un lado para hablar más de cosas sociales o movimientos o emociones, y no estamos basándonos en la palabra de Dios. Por eso es tan importante que la Iglesia Bautista Ficoa mantenga su posición de todos los años de ser personas de la Biblia, no interpretando la Biblia conforme a su antojo, más bien volviendo a sus principios. ¿Quiénes somos? Cuando se formó la Iglesia Bautista, ¿cuáles eran nuestros principios? Porque Dios no ha cambiado. Entonces la iglesia local tiene que tener esta convicción de mantener y servir como luz a un mundo oscuro, de los que no conocen a Cristo, pero también los de las iglesias que son salvos, pero están confundidos por prédicas pobres o enseñanzas falsas, y aunque son de Cristo quedan bien débiles en su fe. Nosotros como Iglesia Bautista Ficoa no somos los únicos con buena doctrina.
No somos los únicos bien enfocados de nuestra denominación y tampoco de otras denominaciones. Todavía existen iglesias fuertes, pero en su mayoría lo que estoy viendo es que la prédica pobre produce creyentes pobres y necesitamos volver a los principios, y gloria a Dios que Ficoa todavía sigue marchando en esta dirección. Amén. Hay que seguir firme sobre la roca que es Cristo Jesús. Pastor, cuéntenos un poco del trabajo ministerial que hace actualmente con su familia. Bueno, hace unos años atrás, hablando de edad, yo tengo mis 72 años de edad. Me desperté un día y me di cuenta, ya soy el viejo de la convención, soy el viejo de la asociación, soy el pastor anciano, pero hablando de edad. Y me di cuenta que mi propósito es animar a los pastores a seguir adelante. El trabajo del Señor es largo y uno no puede renunciar de su llamamiento. Uno tiene que seguir trabajando. Claro, con los años cambia tal vez su dirección o su área principal, pero considero yo que Dios todavía quiere ocuparme en obra nueva. Pero ahora mi obra nueva, la participación es más con los que tienen la misma visión, de animarlos, de caminar con ellos, de decir, vamos a ver qué podemos hacer. Entonces, en vez de ser el principal, yo soy el que apoya y estoy ahí para animar, sí, pero para motivar en la dirección correcta. Y Dios está dándome ese privilegio. Hoy en día yo estoy trabajando en diferentes equipos de arrancar obra y tengo el privilegio de ver el crecimiento. Yo puedo trabajar con los líderes para orientar y dar charlas a los líderes y nuevos creyentes. Entonces Dios todavía tiene propósito para nosotros como familia. Amén, amén, pastor. A seguir adelante con ese trabajo que el Señor le ha llamado a hacer. La última pregunta que quiero hacerle en este momento, pastor, para finalizar este tiempo tan ameno que hemos tenido con ustedes. ¿Cómo ve el futuro de la Iglesia Bautista Ficoa hoy en este contexto que vivimos, donde el pecado cada vez es más tolerado, donde la ciudad tiene su tiempo de violencia? ¿Cómo ve usted el futuro, pastor Esteban? Mi esperanza es que la Iglesia Bautista Ficoa puede ser como semillero de tener más líderes que van a trabajar dentro y fuera de la iglesia local. Que esta iglesia puede ser animadora para otras iglesias que conjuntamente pueden comenzar obra en lugares donde no hay. De ver la formación del liderazgo con una visión y con una sana y correcta doctrina, no variando, no inestable, pero más bien firmes en lo que vamos a enseñar. Veo que la obra aquí, Ficoa, aquí en Ambato, la obra es medular para la zona. Es un templo grande, pero hermanos, yo doy gracias por el templo, pero yo quiero ver una iglesia fuerte, una iglesia marchando. Y lo que estamos viendo hoy en día es que Dios va a ocupar la Iglesia Bautista Ficoa para animar a otros a seguir trabajando, pero para formar líderes y llamar a jóvenes que están mirando diciendo, ¿qué tiene Dios para mi futuro? La pregunta es, ¿qué está haciendo Dios? Y vamos a involucrarnos en lo que Él está haciendo. Él está abriendo puertas alrededor. Y si la Iglesia Bautista Ficoa puede tener esta visión de trabajar donde Dios está abriendo, Él va a proveer los recursos humanos por medio de hermanos con el llamamiento y la preparación correcta, pero también los recursos económicos para mandar de aquí misioneros, los que van a arrancar obra, los que van a servir como evangelistas, los que van a salir de aquí como discipuladores, y todo para la honra y gloria de Dios. Amén. Pastor Esteban, como actual pastor de esta congregación, es un privilegio para mí haber compartido con usted este tiempo de escuchar un poquito en breves minutos cómo ha sido la historia, tal vez en una cápsula, recordar
36 años de la historia de esta congregación y parte de su ministerio en el Ecuador. Quiere el Señor, Pastor Esteban, darle larga vida a usted, a su esposa Carol, a su familia, y siempre animando a aquellos que están levantándose como servidores en la obra. Pastor Esteban, un último mensaje para poder terminar este tiempo. Bueno, gracias, Pastor Juan, por esta oportunidad de compartir. Hermanos, la vida es larga. Y la importancia de mantener un buen testimonio. El deseo de servir y terminar escuchando bien hecho, buen siervo, ha sido una motivación de nosotros de servir a nuestro Señor con fidelidad. Mi oración siempre es: Dios mío, gracias por ser mi Dios fiel. Ayúdame a ser fiel como tú eres fiel. Y hasta el día de hoy mi deseo es terminar bien con el llamamiento que Dios me ha dado. Yo no sé qué tiene Dios para el futuro, pero Él sí sabe. Él está seguro en lo que Él quiere ocuparme y a los pastores de la zona. Pero lo que quiero pedir de ustedes es sus oraciones por nosotros como familia, que siempre estamos buscando la voluntad de Dios, que podemos asegurarnos que vamos a ser hijos, siervos obedientes, y que podemos honrar a Dios en todo lo que hacemos, terminando con bien lo que Él comenzó en nosotros. Gracias, hermanos, por esta oportunidad. Gracias, amigos, por escucharnos en este tiempo. Pastor, muchas gracias. Dios le bendiga. Amén.